casual. Vamos con otro tema. Estamos en la comunicación, me indican, con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. Al defensor del pueblo, incluso en estos momentos, quiero lanzarle directamente la pregunta, antes de poder escuchar su pronunciamiento, sobre esta sesión del Pleno convocada para el día de mañana en el Congreso de la República. Defensor, buenas noches. Su opinión sobre esto, por favor. ¿Usted considera que es oportuna en la emergencia nacional que los congresistas sesionen en un quórum mínimo, o de una u otra manera tendría que postergarse este pleno que ha sido agendado desde las 9 de la mañana con el Consejo Directivo, luego la mesa directiva y posteriormente los parlamentarios citados? Doctor Gutiérrez, una vez más, buenas noches. Buenas noches, Pedro, encantado de saludarlo. Bueno, la pregunta que usted me hace en realidad encierra 3 puntos. El primero de ellos, decir claramente que es indispensable que el Congreso se reúna. Y es indispensable porque desafortunadamente la normativa del propio Congreso no está diseñada para que el Congreso pueda trabajar de manera remota, de manera virtual. Y no es posible que nosotros en un Estado de Derecho no tengamos un Congreso funcionando como funciona el Tribunal o como funciona la Fiscalía, el Poder Judicial y el propio Ejecutivo o la Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, sí es importante, pero no solamente es importante por eso, también es importante porque desafortunadamente la normativa general, ya no me refiero a la del Congreso, sino a la de todo el país, también es una normativa que no estaba preparada para responder el desafío que nos plantea ahora la contención del coronavirus. Y entonces hay que hacer un conjunto de modificaciones, y estas modificaciones hay que hacerlas muy rápido. Imagínese usted si el Congreso va a estar reuniéndose a cada rato. Entonces esta reunión, aunque no nos guste, es estrictamente necesaria para que se modifique el reglamento del Congreso y a través de esta modificación y otras disposiciones que van a dar, puedan trabajar remotamente y poder dar todas estas normas. Te voy a poner un ejemplo de lo importante que es. Se están desembolsando miles de millones de soles para poder atender a esta emergencia. Y sin embargo, la Contraloría, en su normativa, no puede hacer un control concurrente porque la normativa no estuvo pensada o diseñada para una situación como esta. Entonces, el propio Contralor, en el Consejo de Estado, desde el día lunes, ha planteado la necesidad de que necesita una norma justamente para controlar. Ojo, cuando digo controlar, no me refiero a controlar con un carácter inquisitivo, sino con un carácter preventivo, como es la lógica que está implementando este Contralor, que me parece que es lo correcto, para que justamente el Estado pueda funcionar eficiente y rápidamente. Entonces, que es necesario que se reúna, sí es necesario que se reúna. Ahora, el segundo tema es cómo se debe reunir. ¿Y dónde reunirse? Yo creo que a estas alturas, que es un poco difícil que cambien, pero lo ideal hubiera sido que se reúnan en algún lugar, algún espacio del Estado, ¿no? Alguna institución estatal, como el Círculo Militar, por ejemplo, el auditorio del Círculo Militar, o el Centro de Convenciones de Lima, de modo que sea un espacio muy grande, con los, digamos, las distancias mínimas, garantizando todas las seguridades, que sea por breve tiempo, con la menor cantidad de participantes, con el apoyo del Ministerio de Salud. Esto hubiera sido lo ideal, pero desafortunadamente creo que esto ya no se va a poder. Claro. Y de todas maneras me parece que igual con todo, ellos han tomado bastantes recaudos que, por lo menos aparentemente, daría el nivel de seguridad. Ya, pero doctor Gutiérrez, entiendo que hay una preocupación por la forma como se podría aglomerar una impresionante cantidad de personas. El presidente del Congreso ha mencionado de que solamente sería quórum mínimo, serían solamente 70 parlamentarios. Habrían integrantes de cada bancada de 5, grupo de 5, de 6, de 4, dependiendo del porcentaje al cual se encuentran asignados dentro del Congreso de la República. Y solamente sería un pequeño puñado de cada bancada para que puedan tomar decisiones, dentro de las cuales, por ejemplo, lo que mencioné en sus redes sociales, el presidente
presidente del Parlamento, Manuel Merino, que como el reglamento del Congreso no permite tener sesiones virtuales, ya se esté evaluando las modificaciones para que la comisión permanente pueda sesionar de manera virtual. Para eso fue necesario la Junta de Portavoces y convocar al Pleno para este jueves. Es la justificación que justamente sustenta el presidente del Parlamento, el congresista Merino. Pero tras esta sesión del día de mañana, tendría que implementarse medidas, como usted acaba de mencionar, en el tema de la Contraloría para el control concurrente, que no está diseñado para esas coyunturas, y además el tema de la sesión virtual que podría desarrollar en cada pleno el Congreso de la República. ¿Tendrían que acelerar el paso sobre la marcha, doctor Gutiérrez? Mire, Pedro, el principal acto del Estado, el principal acto del poder es el acto legislativo. Toda nuestra normativa, desafortunadamente, en los distintos sectores del Estado son normativas añosas, son normativas que no estaban pensadas para esta situación completamente inédita que nos presenta un conjunto de desafíos. El Congreso tiene que funcionar y tiene que funcionar remotamente, sí, pero yo diría, dado que he escuchado al presidente y además lo mencionó también en el Consejo de Estado, que va a pedir delegación de facultades. Yo creo que sí es importante que se le otorgue una delegación de facultades, porque es por mucho esfuerzo que se haga y aun cuando se haga esto de manera, digamos, remota, virtual, siempre va a demorar sus plazos, sus tiempos, y es preferible que se le otorgue facultades al Ejecutivo para que pueda atender esta emergencia sanitaria. Mire, en situaciones menos gravosas como esta, en emergencias menos, cuando ha habido terremotos o cuando ha habido el fenómeno de Niño, que han dado delegación de facultades. Aquí estamos hablando de una emergencia de implicancias nacionales con una serie de aristas que se presentan a cada instante. Entonces, yo creo que tiene que evaluarse muy seriamente la posibilidad de esta delegación de facultades apenas sea solicitado por el gobierno. Ya, yo entiendo la delegación de facultades que está solicitando el gobierno en la necesidad de tomar decisiones de manera inmediata, incluso de manera extraordinaria por encima del Congreso de la República. Pero por otra parte, el doctor Gutiérrez... No por encima del Congreso de la República. Es que el Congreso tiene que delegar, porque si el Congreso no delega, no por encima del Congreso nada, ¿no? Ya, no, bueno, me expresé mal. Lo cierto es que tiene que delegar facultades para que pueda tomar decisiones que el Congreso podría tomarlas también, pero en este caso le encargan al presidente poder llevarlas a cabo. A eso exactamente me refería. Sin embargo, correcto, el Congreso tampoco puede renunciar a su labor de fiscalización, porque de una u otra forma, los cientos de millones, los 380 soles, los miles de millones que se vienen anunciando desde el Congreso, son recursos públicos, es presupuesto público, que amerita la investigación o la fiscalización. No porque estamos en un periodo de lucha contra el coronavirus, vamos a hacernos de la vista gorda ante la forma como se pueda destinar el presupuesto público para estos fines de salubridad o fines económicos en el país. Por ejemplo, lo que la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, mencionó es que hay un plan frente al coronavirus, un plan económico de 16.000 millones de soles. Es casi un presupuesto por poco equivalente a reconstrucción con cambios de 25.000 millones de soles. Estamos hablando de una importantísima suma de dinero, pero que es de propiedad de todos los peruanos, y es necesaria también la fiscalización desde el Congreso de la República, defensor. A ver, tiene usted toda la razón, pero permítame dos precisiones. Por favor. En primer lugar, que el Congreso delega facultades no quiere decir que no legisle, también va a legislar, pero evidentemente la delegación de facultades acotadas que se van a trasladar sobre esa materia no, pero puede legislar sobre otras materias. Eso tampoco significa que renuncie a su competencia y a su obligación de fiscalizar, porque el Congreso, aparte de legislar, de representar, tiene la irrenunciable función de legislar. Y hasta donde tengo entendido, a estas alturas también ya se ha establecido la necesidad de que se cree una comisión en el Congreso justamente para hacer un seguimiento al hilo de lo que usted señala, es decir, para poder hacerle un seguimiento y para poder fiscalizar, porque esa es tarea irrenunciable del Congreso. De manera que tranquilamente se puede delegar las facultades, se puede fiscalizar, no solamente fiscalizar, digamos, en el proceso de ejecución de todos estos recursos, sino también ex post, es decir,
Una vez que termine esta difícil situación, el Congreso puede revisar y evaluar las normas, pero también todo aquello que se haya hecho durante este proceso. Ahora, defensor, un poco avanzando en el tema de la vulnerabilidad en la cual se encuentra la población, más allá del fondo económico, más allá de la labor del Congreso de la República, también en la capacidad de respuesta que tiene el Estado peruano frente a la población vulnerable. Los migrantes extranjeros que se encuentran en estos momentos y que levantaron sus voces de clamor también por una atención económica en esta coyuntura de emergencia nacional. Como Defensoría del Pueblo, ¿qué es lo que podría fijar posición al respecto de esto? Bueno, este es un tema. Lo que sucede es que el fenómeno de la migración es un fenómeno que se ha dado principalmente en los últimos 2 o 3 años y que han llegado a tener en el Perú cerca de 900.000 venezolanos, pero ellos entiendo que no están registrados en el último censo y por lo tanto le resulta al Estado un poco difícil poder implementar este tipo de medidas. Tal vez se puedan implementar otro tipo de medidas, no solamente para la población, digamos, para los venezolanos en el Perú, sino también para otros sectores peruanos que no están en esta lista, porque esta lista, estos registros que se han hecho son registros incompletos, no necesariamente de los más eficientes, y hay muchas personas que no van a poder acceder a estos recursos. Entonces, yo creo que debe evaluarse la posibilidad de reparto de bolsa de víveres y otras alternativas para poder coberturar estas situaciones. Ya, y por otra parte, respecto a la capacidad de respuesta de los hospitales del país, también se está haciendo un seguimiento desde la Defensoría del Pueblo para ver la capacidad de respuesta que se tenga frente a los incrementos de casos de personas hospitalizadas o pacientes críticos que podría incrementarse también en los siguientes días, doctor Gutiérrez. Sí, mire, nosotros acabamos de sacar una nota que está en la página web, sobre la capacidad de gestión que tienen las distintas regiones. El gobierno ha cumplido con trasladar recursos a distintas regiones. Le voy a mencionar 2. Una, Ica, por ejemplo, se le ha trasladado recursos, sin embargo, Ica no ha tenido todavía o no tiene la capacidad de implementar los laboratorios, siendo que Ica iba a ser un laboratorio de referencia para toda una suerte de macro región. Y entonces ahí vemos que hay problemas en la ejecución, en la gestión de los gobiernos regionales. Sin embargo, hay otros gobiernos regionales, como en el caso del Cusco, donde se está manejando con mayor, eficiencia, con mayor rapidez los recursos que se están asignando. Pero en cualquier caso, este es un tema que hay que reforzar, porque a nivel de las regiones, no solamente en la situación en la que vivimos, sino en general hemos comprobado una y otra vez la brecha, el déficit de capacidades de gestión en lo administrativo que tienen casi la gran mayoría de gobiernos regionales. Hoy día estamos en una situación muy desafiante, muy retadora, que demanda que el Estado con rapidez capacite y traslade tecnología, conocimientos a todos los gobiernos regionales para que podamos hacer frente a esta situación. Ya, pero también hay la situación de las regiones que no tienen los reactivos, las pruebas para poder descartar coronavirus, y el gobierno viene anunciando hace varios días que ya prontamente va a llegar. El día de ayer, por ejemplo, hace 2 días, si mal no recuerdo, tuve la comunicación con el gobernador regional de Cajamarca, Mesía Guevara, y también con el alcalde de Piura, el señor Juan Díaz Dios, y mencionaban de que no tienen reactivos para que puedan justamente sus regiones, para que puedan hacer descarte de las pruebas. Y en el caso de Cajamarca había la demora en el traslado de las pruebas desde Cajamarca hacia Lima para que el Instituto Nacional de Salud pueda hacer el descarte o la confirmación. Hay una deficiencia en los protocolos en estos momentos. ¿De qué forma, por ejemplo, habría que ser la defensa de los derechos de la población desde la Defensoría ante el gobierno, doctor Gutiérrez? En este momento el desafío más grande es en la eficiencia del Estado, la rapidez del Estado. Como le dije hace un momento, digamos en situaciones ordinarias hemos tenido brechas o ausencia de capacidades en la gestión de los gobiernos regionales, pero ahora la crisis sanitaria no es como, por ejemplo,
el fenómeno del Niño, que si bien es cierto era una emergencia importante, no era a nivel nacional, ahora es a nivel nacional. Entonces todo se hace cuesta arriba, muy complicado, porque implica que el Estado, el gobierno central, tenga que multiplicarse para poder apoyar a todos los gobiernos regionales, pero si a eso usted le suma que también el sector privado en un segmento muy importante está detenido, entonces todo se hace pues mucho más complejo. Lo que estoy diciendo para nada es una justificación, sino es una simple descripción de la situación y todos los esfuerzos y tareas que hay que hacer. La Defensoría, ¿qué está haciendo? La Defensoría está identificando estas situaciones, haciendo de articulador, haciendo de activador del Estado, haciendo de puente entre el gobierno regional y el gobierno central para que se puedan solucionar todos los casos que se presentan. Vamos a seguir viviendo situaciones complicadas, pero creo que este es el momento en el que se requiere el concurso de todos, de los gobernadores regionales, de los alcaldes, de las autoridades. Ya habrá tiempo para hacer señalamientos, balances, críticas. Este es el momento de la cohesión. No diría que es el momento de la crítica, ¿no? Doctor Gutiérrez, el tiempo me ha ganado, pero permíteme, producción, por favor, una pregunta más al defensor del pueblo, al doctor Walter Gutiérrez. Respecto a los médicos, el Colegio Médico del Perú, la Federación Nacional de Enfermeras, el Colegio de Obstetras del Perú, la Federación Médica Peruana, se vienen pronunciando sobre la falta de implementos en estos momentos. Hay una preocupante cifra de médicos que se encuentran en cuarentena, aislados por ser sospechosos de coronavirus, y hay médicos que han perdido la vida, y hay médicos confirmados de coronavirus vienen recibiendo la atención oportuna, pero lamentablemente el contagio se da dentro del hospital como médicos residentes en la María Auxiliadora porque no tienen los implementos básicos, la mascarilla, los guantes, los lentes, los mandilones para que puedan protegerse de cualquier tema de contagio. En Chiclayo hemos reportado el día de ayer cómo es que con bolsas plásticas de una conocida ferretería a nivel nacional terminaban finalmente usando las obstetras para que puedan atender a las pacientes. Sobre eso también, por favor, algo que hacer desde la Defensoría, doctor Gutiérrez. Bueno, nosotros hemos hecho público esto desde, no ayer ni antes de ayer, sino ya hace más de una semana, porque la primera línea de defensa es evidentemente todo el sector sanitario, ¿no? Médicos, enfermeras, técnicos, son quienes en la práctica se juegan la vida por todos nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros hemos advertido esta situación, la hemos hecho pública, coordinando con el Ministerio de Salud en su momento y con también el Consejo de Estado. Esto ha ido mejorando, pero todavía no se ha terminado de solucionar y desde luego nosotros seguimos haciendo una supervisión permanente de esta situación para poder poner en conocimiento de aquellos problemas que se van presentando en cada región. Bueno, vamos a esperar que finalmente las recomendaciones que se ha hecho al gobierno, al Consejo de Estado, puedan surtir efecto y prontamente los médicos, enfermeras, obstetrices puedan estar plenamente equipados y evitar cualquier nivel de contagio como ya se ha registrado en más de un caso. Doctor Gutiérrez, muchas gracias por la comunicación alcanzada para la red exitosa. Encantado, gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí.